¿Quieres saber cómo una estrella del boxeo que lo tenía todo? Fama, millones, películas de Hollywood y más de 40 knockouts brutales, terminó muerto, arruinado y olvidado a los 44 años, solo, enfermo y completamente irreconocible? Quédate hasta el final, porque este vídeo no es solo sobre golpes, campeonatos y gloria. Es sobre cómo el campeón más prometedor de los 90 destruyó su vida con sus propias manos, y cómo una última mentira terminó siendo la más grande traición de todas. Vas a descubrir detalles que nunca contaron en televisión, teorías que aún dividen al mundo del boxeo, y una verdad que muchos siguen negando hasta hoy. Tommy Morrison fue el boxeador perfecto para los titulares. Guapo, joven, letal, un ídolo americano con cara de estrella de cine y puños de piedra. 44 victorias, 39 por nocaut. Y sí, ganó un título mundial y actuó en Rocky V con Sylvester Stallone. Pero también fue un adicto, un criminal, un negacionista, y un hombre que arrastró a todos los que lo rodeaban al mismo infierno que él eligió vivir. Y lo más escalofriante de todo, ni siquiera aceptó de que estaba muriendo. La historia de Tommy no es solo la de un boxeador. Es la historia de cómo negar la realidad puede matarte, aunque tengas millones en el banco y al mundo a tus pies. Desde niño ya era una bomba a punto de explotar. A los 13 años se colaba con documentos falsos para pelear contra hombres adultos en torneos callejeros, y ganaba. 14 peleas, 13 victorias. Para él, el dolor no existía. El miedo no importaba. Solo importaba romper caras y noquear rápido. Cuando llegó al circuito profesional, arrasó como un animal salvaje. 28 victorias consecutivas. Nadie quería estar frente a él cuando lanzaba ese gancho de izquierda que dejaba cuerpos temblando en la lona. En 1993, tocó la cima. Derrotó a George Foreman. Sí, el mismo monstruo que había peleado con Muhammad Ali. Y se coronó campeón mundial de los pesos pesados. Era el nuevo gran héroe del boxeo. El gran esperanza blanca. El elegido. El próximo ícono del siglo. Y como si fuera poco, Hollywood le abrió las puertas. Stallone lo eligió para Rocky V. Le puso el apodo de The Machine. Salía en portadas, en entrevistas, rodeado de fama, mujeres y millones. Pero lo que nadie sabía es que mientras sonreía frente a las cámaras, por dentro ya estaba podrido. Tommy era un tren sin frenos. Drogas, alcohol, mujeres, peleas callejeras, arrestos. Tenía todo. Y lo estaba perdiendo todo. Y rápido. Después de vencer a Foreman, tenía asegurado un combate multimillonario contra Lennox Lewis. Pero lo arruinó todo por un solo descuido. Se confió, subestimó a un rival menor, y le rompieron la mandíbula a golpes. Cao brutal. Fin del sueño. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó en 1996, cuando, preparándose para un regreso épico, le hicieron un análisis de sangre. Y ahí llegó el golpe más duro de su vida. Dieron positivo por VIH. Su carrera terminó en un solo segundo. Suspendido. Licencias canceladas. Patrocinadores fuera. Medios en shock. Nadie quería tocarlo. Nadie quería estar cerca de él. El campeón se convirtió en el apestado. Frente a las cámaras, lloró. Dijo que había sido irresponsable, que su vida había sido una locura. Prometió cambiar. Incluso apareció con Magic Johnson. Habló de concientización. Parecía que por fin estaba entrando en razón. Pero no. Todo era una mentira. Te vamos a mostrar cómo ese ídolo de masas, que un día valía millones, terminó sin poder moverse, conectado a una máquina, con el cuerpo destruido por una infección que solo ataca a personas con SIDA avanzado. Vas a descubrir las dos versiones, la que dice su esposa y la que cuenta su madre. Y te aseguro que una de ellas te va a helar la sangre. Antes de seguir con el vídeo y lo más oscuro de esta historia, déjanos un like si ya te sorprendiste. Suscríbete para no perderte los próximos casos más insólitos del boxeo y comenta si crees que Tommy fue una víctima o su propio verdugo. Y ahora, atención, porque lo que viene es aún más salvaje. Después del diagnóstico, Tommy Morrison pudo haberlo detenido todo. Tenía los recursos, tenía médicos, tenía a Magic Johnson aconsejándolo, rogándole que se tratara. Pero eligió otra cosa. Eligió negarse a sí mismo. Y con eso, puso en riesgo no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Empezó a decir que sus análisis estaban manipulados, que jamás tuvo el virus, que todo era un invento para destruir su carrera. Incluso acusó a promotores, doctores y al propio gobierno. Lo más escalofriante, hubo quienes le creyeron, porque la figura de Tommy seguía siendo enorme. Todavía había fans que lo veían como un campeón injustamente castigado.
Mientras tanto, su vida fuera del ring se convertía en una pesadilla policial. Fue arrestado una y otra vez. En Oklahoma, en Kansas, en Arkansas. No eran simples multas. Estamos hablando de choques con heridos, portación ilegal de armas, cocaína, marihuana, violencia. En uno de los casos más graves, chocó su coche borracho y dejó a 3 personas inocentes hospitalizadas. Les destrozó la vida. Y lo más trágico, la justicia fue demasiado blanda. Probation por aquí, sentencias suspendidas por allá. Nada lograba cambiarlo. Pero lo que vino después fue peor. En 1999, en Arkansas, lo encontraron con drogas, un arma cargada y documentación falsa. Iba conduciendo como si nada. A los pocos días, volvió a ser arrestado por nuevos delitos. Y ahí sí, la bomba estalló. Le dieron una condena de 10 años. Le suspendieron 8. Entró finalmente en una prisión de corrección. Pero incluso ahí, salió en libertad anticipada por buena conducta. Increíble. Un hombre con ese historial, fuera otra vez. Al salir, todos esperaban que tomara otro camino. Que se alejara de la locura. Que se reconstruyera. Pero Tommy volvió a caer. Al año siguiente, violó su libertad condicional. Otra vez a juicio. Otra vez arrestado. Y lo que demuestra todo esto no es solo que era inestable. Es que ya no había vuelta atrás. Era incapaz de seguir una sola regla. Y en medio de todo eso, seguía insistiendo que no tenía VIH. Años después, ya totalmente destruido, intentó un regreso al boxeo. Así como lo oyes. Después de haber sido suspendido por todas las comisiones médicas del país, consiguió licencia en Arizona. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza. Pero peleó 2 veces más. Sí, con VIH confirmado, con todo el historial médico en contra, se volvió a subir al ring. Y lo más loco, hizo que el New York Times le tomara nuevos exámenes para probar que estaba sano. Los resultados salieron negativos. Pero aquí está el giro. Expertos médicos dijeron que las muestras eran dudosas, que los test no tenían control adecuado, y que posiblemente ni siquiera eran de él. Incluso su ex-manager dijo públicamente que Tommy estaba manipulando todo. Y mientras tanto, la comunidad médica repetía una y otra vez. Su diagnóstico original era válido. El VIH estaba ahí. Siempre lo estuvo. Pero Morrison prefería construir una mentira, antes que aceptar la verdad. En esa etapa, su salud se empezó a desmoronar a un ritmo alarmante. A simple vista, ya no era el mismo. Su cuerpo, que antes parecía esculpido en piedra, empezó a colapsar. Pero lo negaba todo. Y entonces apareció una figura clave, Trisha Harding, la mujer que se convirtió en su esposa, y en su cómplice de delirio. Trisha decía en entrevistas que Tommy no tenía VIH, que todo se trataba de un síndrome raro llamado Guillain-Barré, y juntos crearon una burbuja tan peligrosa que ya no sabían distinguir entre realidad y ficción. Abandonó los tratamientos, dejó los antirretrovirales, dejó a los médicos, se aferró a la droga, a la metanfetamina, a la negación, y claro, el cuerpo no perdona. A partir del 2011, ya no podía moverse. Estaba en cama, con un ventilador ayudándolo a respirar. No hablaba, no comía por sí solo, no podía sostenerse en pie. El ídolo, el campeón, el símbolo de esperanza, se había convertido en una sombra irreconocible. En el 2013, con solo 44 años, murió en un hospital de Nebraska. Oficialmente, la causa fue paro cardíaco y fallo multiorgánico, pero el informe médico no mencionó el SIDA. Y eso desató una nueva tormenta. Muchos vieron esa omisión como prueba de que nunca lo tuvo. Pero los médicos fueron claros. La infección que lo mató solo ataca a personas con sistemas inmunes devastados, como los que tiene alguien con SIDA avanzado. Su madre, destrozada, lo dijo sin vueltas. Mi hijo murió de SIDA. Punto. Pero su esposa, Trisha, siguió negándolo. Insistió en su teoría. Dijo que todo era mentira. Y como el cuerpo de Tommy fue cremado rápidamente, nunca se hizo autopsia. Nunca sabremos toda la verdad. La muerte de Tommy Morrison no cerró el caso, lo abrió aún más. Su familia quedó dividida. Por un lado, su madre señalando el SIDA como causa real. Por el otro, su esposa Trisha construyendo una narrativa paralela que hasta hoy sigue circulando por redes y documentales caseros. Y mientras tanto, la prensa no sabía qué contar. ¿Había muerto por la enfermedad? ¿O por algo más? El informe oficial omitía lo obvio. La comunidad científica lo sabía, pero el público general quedó confundido, dividido, polarizado.
Y ahí comenzó algo aún más preocupante. La figura de Tommy Morrison fue adoptada por movimientos negacionistas. Gente que cree que el VIH no existe lo empezó a usar como ejemplo, como bandera, como la prueba viviente de que todo era un montaje. Vídeos en internet, blogs, charlas en convenciones conspiranoicas. Tommy Morrison fue víctima del sistema, decían. Nunca tuvo nada, lo silenciaron. Pero lo que nadie decía era esto. La medicina le dio herramientas para vivir, y él las rechazó voluntariamente. Tommy no fue asesinado por un virus. Fue asesinado por una decisión sostenida en el tiempo, por un autoengaño tan profundo que terminó contaminando todo a su alrededor. Incluso hoy, más de una década después de su muerte, su nombre sigue apareciendo en foros llenos de desinformación. Y eso, para muchos expertos, es lo más peligroso que dejó. Pero más allá del show mediático, lo que nadie cuenta es el daño humano que dejó su caída. Y las personas con las que tuvo relaciones mientras negaba su diagnóstico, y los rivales que enfrentó en su comeback, sin saber la verdad, y los jóvenes boxeadores que lo admiraban y copiaban su estilo de vida, creyendo que era inmortal. Tommy no cayó solo, arrastró a muchos. Su negación no fue silenciosa, fue pública, ruidosa, peligrosa, y mientras él gritaba que estaba sano, su cuerpo se deshacía por dentro. Lo que pocos saben es que Morrison, durante sus últimos años, vivía completamente aislado. No tenía relación con antiguos compañeros de boxeo. Muchos le cerraron la puerta por miedo, otros por tristeza. Algunos, simplemente, porque no podían soportar ver en lo que se había convertido. Un exentrenador confesó en una entrevista privada que lo visitó en 2012 y no pudo reconocerlo. No me miró a los ojos. No sabía dónde estaba. Era como ver a alguien que ya se había ido. Y aún así, Tommy seguía repitiendo que estaba bien. ¿Y qué pasó con las pruebas negativas que mostró en 2007? Algunas fuentes afirman que usó muestras de otra persona, que manipuló los laboratorios, que incluso pagó a técnicos para alterar los resultados. ¿Pruebas definitivas? No, pero sí hay una coincidencia inquietante. Los análisis fueron rechazados por todas las comisiones de boxeo serias. Nadie les dio validez oficial. ¿Sabían que algo estaba mal? Todo apunta a que sí. Y aún así, lo dejaron pelear. ¿Sabías que Tommy Morrison no fue diagnosticado solo una vez? Hubo 3 pruebas confirmadas en laboratorios distintos entre 1995 y 1997, todas con resultado positivo. Lo interesante es que la tercera prueba fue bajo petición propia, y aún así, también fue positiva. Y después de eso, nunca más volvió a testearse en laboratorios supervisados por organismos estatales. Solo clínicas privadas, sin transparencia. Una jugada perfectamente planeada para alimentar la narrativa que él mismo quería creer. Con los tratamientos adecuados, Tommy Morrison podía haber vivido hasta el día de hoy. Muchos pacientes diagnosticados en esa misma década aún viven, sanos, con familia, con trabajo. Tommy eligió morir, pero lo hizo en cámara lenta. Rechazó cada consejo, despreció cada oportunidad, silenció a los que intentaban ayudar. Hizo de su negación una identidad, y de su delirio, un legado. Y en esa batalla entre lo que era y lo que se negaba a aceptar, perdió todo. Al final de su vida, Tommy Morrison ya no era noticia. Las cámaras lo habían olvidado. Los fans ya no preguntaban por él. Los promotores lo veían como un problema legal. Nadie quería acercarse. ¿Y qué hacía él mientras tanto? Encerrado en una casa alejada, acompañado solo por su esposa Trisa, se pasaba los días viendo viejas grabaciones de sus combates, una y otra vez. Uno de sus vecinos más cercanos en Nebraska llegó a decir, a veces lo escuchabas gritarle al televisor, como si estuviera dentro del ring otra vez, como si no pudiera aceptar que todo ya había pasado. Eso era lo único que le quedaba, el recuerdo de lo que fue. Y aún en ese estado, seguía negando todo. Nunca dijo tengo SIDA. Nunca reconoció. Estaba equivocado. Nunca aceptó. Esto fue por mis decisiones. Nunca. Y esa negativa fue lo que más dolió a quienes intentaron ayudarlo. Médicos, excompañeros, incluso familiares. Uno de sus primos lo dijo así. No dolía que estuviera enfermo. Dolía que no quisiera salvarse. Magic Johnson no fue solo una figura pública con VIH. Fue el único famoso que intentó ayudar a Tommy cara a cara. Lo visitó. Le habló como hermano. Le ofreció médicos. Le explicó el tratamiento. Lo abrazó. ¿Y cómo respondió Tommy? Con silencio. Luego, con rechazo. Y después,
hablando mal de él en entrevistas. ¿Por qué? Porque Magic representaba lo que él no quería ver. Que se podía vivir con VE, que el problema no era el virus, era él mismo. En los años 90, Morrison fue promocionado como la gran esperanza blanca, el nuevo héroe que traería de vuelta la gloria al boxeo americano. Pero esa imagen no fue casual. Fue fabricada. Los medios lo vendían como el chico perfecto, musculoso, patriota, agresivo en el ring, seductor fuera de él. Todo lo que la televisión amaba. Pero lo que se escondía tras esa sonrisa perfecta era un joven que nunca tuvo control sobre su vida, ni siquiera en sus mejores días. Varios amigos cercanos lo han dicho. Tommy no era malo, solo estaba roto desde el principio. Su infancia estuvo marcada por violencia doméstica. Su padre era alcohólico, su madre ausente. A los 10 años ya presenciaba peleas familiares todos los días. A los 13, ya estaba subido a un ring. No para competir, para sobrevivir. Su rabia venía de años de traumas. Y cuando la fama llegó, nadie le enseñó a manejarla. Solo le dieron más gasolina. El verdadero combate de Tommy no fue contra Foreman ni contra Mercer. Fue contra sí mismo, contra sus demonios, contra todo lo que jamás se trató. Y ese combate nunca terminó. Nunca se detuvo. Ni con el diagnóstico, ni con las muertes a su alrededor, ni con las oportunidades de redención. Tommy nunca bajó los puños, pero tampoco supo cubrirse. Y eso, en boxeo, es una sentencia. Hoy, el nombre Tommy Morrison no aparece en los museos del boxeo. No tiene estatuas. No hay premios que lleven su nombre. Y aún así, nadie olvida su historia. Porque no es la historia de un boxeador. Es la historia de cómo el talento, sin control, no sirve de nada. Es la historia de cómo negar la verdad te puede matar. Es, simplemente, la tragedia más fuerte que ha vivido el boxeo moderno. Tommy Morrison no murió el día que su corazón dejó de latir. Murió lentamente durante años. Cada vez que negó su diagnóstico. Cada vez que se alejó de quienes querían ayudarlo. Cada vez que se miró al espejo y eligió mentirse. Lo que lo mató no fue el VIH. Fue el orgullo. Fue la soberbia. Fue el miedo a aceptar que también era humano. Y cuando por fin su cuerpo colapsó, ya no quedaba nada por salvar. Si hay algo que su historia nos enseña, es esto. Tener talento no basta. Tener fama no basta. Tener fuerza no basta. Si no hay verdad, si no hay humildad, todo se derrumba. Tommy Morrison tuvo los puños más temidos de los años 90, pero nunca supo protegerse de sí mismo. Y ese fue el único rival que nunca pudo noquear. Si esta historia te impactó, si te removió por dentro, dale like al vídeo ahora mismo. Suscríbete al canal para más historias reales, crudas y poderosas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.